Bueno, buenos días, ¿cómo están? Ya largamos con la clase de hoy, ya puse a grabar. Hoy vamos a ver igualdad, es la última clase antes del parcial. Ya saben que está subido en la página, que el parcial se sube el viernes y se entrega el domingo a última hora, 23:59, vía campus, y si hay algún problema con el campus, lo entregan, lo mandan vía mail. ¿Está bien? Bueno, hoy vemos igualdad, como dijimos, el complemento indispensable del principio de autonomía. ¿Por qué vemos igualdad en segundo lugar? Porque, como se habrán dado cuenta cuando vimos autonomía, vamos siguiendo los principios fundamentales del constitucionalismo moderno que, como dijimos, fueron explicitados durante la Revolución Francesa con el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, igualdad, libertad vimos que hacía a lo que llamamos en el curso autonomía personal. Igualdad es la igualdad de la Revolución Francesa y es una de las preocupaciones principales que tenemos en la cátedra y que, si quieren, tiene el constitucionalismo moderno, en atención a las gravísimas desigualdades a las cuales nos enfrentamos y de las cuales vivimos inmersos constantemente. ¿Está bien? Es uno de los grandes problemas, de los grandes flagelos para aquellos que estamos comprometidos con el ideal de la libertad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La desigualdad, el problema de la igualdad es el problema que impide llevar adelante esas preocupaciones plenas, también el desarrollo pleno de la libertad individual y de la libertad colectiva. Así que el principio de igualdad está íntimamente relacionado con el principio de libertad. Hay algunas corrientes, obviamente no significan lo mismo, obviamente hay tensiones entre ambos valores, algunas visiones exponen o incitan esas tensiones a fin de contraponer igualdad y libertad. Hoy vamos a ver acá una forma de abordar esa tensión entre libertad e igualdad que se retroalimentan y que se apoyan una en la otra, ¿está bien? A los fines de garantizar la igual libertad de todos, ¿está bien? El principal objetivo, la principal preocupación, la principal meta para... ¿Están ahí? ¿Se me escucha? ¿O se colgó? ¿Hola? Y lo hagan con doctrina y jurisprudencia, así que por favor traten de ver... Me voy a mover. Dale, Nico. Traten de ver en qué fallaron en los trabajos y cómo pueden tratar de mejorar la escritura. A final de cuentas tienen que tratar de ser persuasivos de una posición. Así que traten de tener el material leído como para después poder defender una posición que cualquiera sea que se les pida. Una consulta, aprovecho hasta que se conecte Nico. La otra clase mencionaron un documental, además de la película, de la serie poco ortodoxa. ¿Se acuerdan cuál era? Porque la quise buscar y me había olvidado el nombre. Si no me equivoco es This Is Us. Ah, This Is Us, era un nombre en inglés. Déjame chequear. No, no es This Is Us. No. Flashé. No, esa es una serie. Déjame pensar, ya se me va a salir. Bueno, acá estoy de vuelta. Disculpen, se desconectó. Lo presencial no suele ocurrir, no es que el profesor desaparece en un momento. Ojalá, ¿no? Habría veces que uno le encantaría que de pronto se caiga y el profesor desaparezca. Eso es lo bueno de la virtualidad.
Pero bueno, acá estoy, me van a tener que soportar un rato más. Les pido a los que puedan que prendan las cámaras, así es más fácil dar clase. Bueno, perdón, Pato, no sé en qué estabas. No, no. Okay. La serie llama, el documental se llama One of Us. Ese sí es, de Netflix. Bien. Bueno, ¿dónde quedamos? No agregué nada de lo que vos estás diciendo. Pero ¿hasta dónde me escucharon? Porque en un momento se cortó. Yo lo último que anoté fue que la igualdad se refiere a acá a la atención a las graves desigualdades que existen. Nada más. Bien. Sí, Bueno, había dicho Se de... relacionaba con libertad. Sí, eso. Últimamente. bien. Bueno, retomo desde ahí quizás un poquito antes. Lo que les decía es que para todos aquellos que estamos comprometidos con los valores de la democracia, de la libertad individual, de que cada uno pueda ser quien quiera ser, ¿está bien? Y que cada uno se pueda desarrollar plenamente de la forma que considere y de la forma que quiera, y a su vez que cada uno sea parte de la construcción colectiva de nuestra sociedad, ¿está bien? Para eso se requieren niveles de igualdad muy altos, y el desafío principal es garantizar la igual libertad de todos. Eso es un enfoque de la relación entre libertad e igualdad que no las ponen en contraposición, destruyéndose, ¿está bien? Sino que pone en su justa medida la idea original de los revolucionarios franceses y después en general todas las revoluciones populares posteriores, de que la libertad no sea uno sobre otro, sino que sea la libertad de todos, ¿está bien? Por eso el principio democrático del gobierno de los muchos, del gobierno de los pobres libres, está enfocado, enmarcado, basado sobre la idea de igualdad. Por eso Gargarella, ¿se acuerdan en la primera clase? Veían un punto de conexión entre constitución y democracia en la idea de igualdad. De fondo está esta idea de garantizar la igual libertad de todos, y de que la igualdad y la libertad se necesitan, se complementan y se retroalimentan una a la otra. Y les decía que la clase de igualdad es una de las más importantes para nosotros porque estamos comprometidos con la lucha contra la desigualdad. Nuestras sociedades son profundamente desiguales, ¿está bien? Hoy en la Argentina la desigualdad se puede ver cuando uno sale a la calle, simplemente, no hay que ir a ningún lado lejano para conocer los efectos de la desigualdad y la cara de la desigualdad. Y a su vez también está en la palestra de la discusión pública, si quieren, cuando también se discute el tema de la meritocracia, si meritocracia sí, meritocracia no. Bueno, una de las discusiones que están dando vueltas, que están en el núcleo de esa discusión, es la idea de igualdad. O sea, por lo menos los que critican muchas veces, o a la mejor luz, la crítica a la idea de la meritocracia se basa en un problema que tiene la meritocracia puesta como meritocracia únicamente, en cuanto a que cada uno de nosotros logra lo que tiene por sus propios méritos. Está bien, nadie de ustedes les regaló absolutamente nada para estar acá en la universidad, está bien, y para hacer lo que cada uno de ustedes son. Y también es cierto de que no es solo el mérito de cada uno, sino también la suerte de cada uno, en qué familia nació, en qué sociedad nació, qué talentos tiene, ¿está bien? Si uno es discapacitado o no es discapacitado, si nació en una familia rica o en una familia pobre, si nació en una provincia del interior o en la capital federal, ¿está bien? Con lo cual, no es solo el mérito. El mérito sería genial únicamente si pudiéramos todos partir de la misma salida, pero si en una carrera de 100 metros unos salen a los 10 metros antes de la salida y otros salen 5.000 metros lejos de la salida, no es el resultado de la carrera el producto del mérito, sino de las circunstancias estructurales en las cuales se desenvuelve la carrera. ¿Me siguen hasta acá? La idea justamente de que todos gocemos de igual libertad en la mayor medida posible para garantizar la vida en sociedad al mismo tiempo, es que cada uno sea artífice de su propio destino. ¿Está bien? Y entonces ahí sí, que cada uno, según el mérito, llegue a donde quiera llegar o donde pueda llegar.
pero que esté garantizado que todos partamos de las mismas condiciones. Entonces, si uno quiere dedicarse a jugar a la Play, se dedica a jugar a la Play, y si otro se quiere dedicar a trabajar como un burro y tener un BMW, tiene un BMW porque trabajó con un burro, y no hay ninguna razón de injusticia en la distribución desigual de recursos. ¿Está bien? Pero eso no es lo que ocurre en la realidad. Entonces, lo que tenemos son profundos niveles de desigualdad en todo el mundo, no solo en la Argentina, producto de un sistema de producción y distribución de la riqueza que genera esa desigualdad, y tenemos un sistema constitucional que pretende garantizar la igualdad, y un sistema constitucional, a su vez, que se pretende democrático, que está basada en la igualdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como hombres, mujeres, que estamos interesados por el derecho y que queremos, de alguna manera, cambiar esto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver, algunas herramientas, algunas ideas para empezar a trabajar estos temas. Entonces, una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que este principio de que todos somos, ustedes saben que la Constitución garantiza en el artículo 16 que todos somos iguales ante la ley. Esa es la fórmula que utiliza la Constitución de 1860 en su artículo 16 respecto de la igualdad. No es el único artículo que habla de la igualdad, pero es el artículo principal. Ustedes saben que en la Constitución la igualdad, en la Constitución histórica, tiene varios artículos. El 16 es uno, el 15 es otro, que prohíbe la esclavitud, ¿está bien? El 20 es otro, que establece la igualdad entre extranjeros y nativos, y también el preámbulo, que promete el goce de las libertades en la Argentina a todos los hombres, ¿no? ¿Está bien? Debe ser leído como hombres y mujeres, obviamente, que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, este principio en la Constitución es central, está, de hecho, uno agarra la Constitución por la página 1 y está en el preámbulo, ¿está bien? O sea, la Constitución está comprometida con el ideal de igualdad desde el primer momento. Ahora, esto no es una norma, una estipulación, perdón. Mi hija Sofía, que le haga la colita para el costado, perdón. Son cosas que pasan en la virtualidad. Esto tampoco pasa en el aula, porque Sofía no está en el aula. ¿Está bien? Bueno, Sofía tiene 6 años. ¿Está bien? Y le cuesta entender que no molesten a papá mientras da clase o a mamá mientras da clase. Seguramente hubiera sido mucho mejor que no apague la cámara, porque les hubiera causado mucho más gracia verla a ella que verme a mí. ¿Está bien? Así que la próxima prometo dejarla prendida. Bueno, volviendo al tema. Lo que les decía, este principio de la igualdad ante la ley es un principio por el cual se ha luchado y se lucha muchísimo, al punto que ustedes vean que están en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de Francia, está establecida, por ejemplo, en la Constitución francesa de 1791 y de 1793, y en la Constitución francesa de 1795, que es lo que se llama la Constitución termidoriana, la Constitución de la reacción en Francia, que viene a terminar con la República Francesa Democrática post-Revolución Francesa, donde lo matan a Robespierre y pasan por la guillotina a los revolucionarios jacobinos. En la Constitución del 1795, la reacción francesa elimina de la Constitución francesa el artículo que habla de que todos somos iguales ante la ley, y en la Convención Constituyente, en la discusión, lo dijeron blanco sobre negro. ¿Por qué vamos a prometer o vamos a sostener que todos somos iguales ante la ley si todos no somos iguales? Nosotros somos mejores que los pobres, los trabajadores, las mujeres, ¿está bien? Con lo cual, no somos todos iguales. No prometamos cosas que no vamos a cumplir, y no generemos expectativas que tampoco vamos a cumplir, porque eso es el germen de futuras revueltas. ¿Está bien? De hecho, cuando en Haití se levantaron en 1807 los llamados jacobinos negros, los esclavos franceses,
de las colonias francesas en Haití, sostuvieron, bueno, si somos todos iguales en Francia, somos todos iguales en Haití, con lo cual se terminó la esclavitud y así nació el primer proceso revolucionario emancipador latinoamericano que fue ahogado en sangre por la reacción francesa. ¿Está bien? Entonces, primero, no es un principio o una idea o un derecho que se caiga de maduro, que esté ganado para siempre. ¿Está bien? La existencia de un principio de igualdad es una lucha constante que está en tensión y que hoy, 200 años después, se traduce en qué quiere decir igualdad. En general ya no está en discusión si todos somos iguales o no, sino hasta dónde somos iguales o qué entendemos por iguales. Entonces, hay dos formas de entender la palabra igualdad o entender el término de que todos somos iguales ante la ley en la Constitución Nacional. Dice Nino, ¿no es cierto? Hay un entendimiento que es un entendimiento descriptivo o un entendimiento normativo. ¿A qué se refiere esta distinción de descriptivo y normativo? Descriptivo se refiere a cómo son las cosas, describe la realidad, y lo normativo no refiere a la ley, a las normas. Lo que refiere los análisis normativos es que refiere a cómo deberían ser las cosas. ¿Está bien? El deber ser. Lo descriptivo es el ser, lo normativo es el deber ser. Digo para que vayan tomando estos conceptos. En general en la facultad van a ver como normativo, como las normas, ¿está bien? Pero cuando uno habla de filosofía del derecho y habla más allá de las normas, lo descriptivo es el análisis de la norma, de última. Bueno, a ver qué dice el artículo 16, y el análisis normativo del artículo 16 es, ¿está bien que el artículo 16 diga así? ¿Debemos entender eso? ¿Cómo lo debemos entender? Entonces, si entendemos el contenido del artículo 16, o el principio de igualdad, desde un análisis descriptivo, nos dice Nino, bueno, es falso. Somos diferentes. Los seres humanos somos distintos, no somos iguales. Entonces, descriptivamente, el artículo 16, el principio de igualdad, no es una descripción de la realidad. Y de hecho, si necesitamos sancionar en una constitución que todos somos iguales ante la ley, es porque no lo somos, ¿está bien? Porque tenemos problemas para garantizar esa igualdad. Porque hay un trato diferenciado y necesitamos cambiar eso. En general, lo que ya está ganado no están en las constituciones, ¿está bien? Uno no sanciona lo que ya, hay veces que sí, pero en general, uno sanciona en las normas cómo deberían ser las cosas para cambiar la realidad. ¿Está bien? Con lo cual, el enunciado del artículo 16 a nivel descriptivo es falso. Ahora, a nivel normativo, lo que prescribe el artículo 16 es que todos debemos ser tratados por igual. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser tratados por igual? Dworkin, otro autor que vimos cuando vimos interpretación y cuando vimos control judicial, lo vimos poco, pero bueno, está en los videos, en la clase que dio Patricio el otro día, que estuvo magnífica, dice que Dworkin plantea, bueno, esto de que todos seamos tratados por igual quiere decir que todos seamos tratados con igual consideración y respeto. El problema, dice Nino, y dice también Margarela, es ¿qué quiere decir igual? ¿Está bien? Nino lo que propone son dos planos de igualdad. ¿Está bien? La igualdad como equiparación y la igualdad como no sometimiento. ¿Qué quiere decir la igualdad como equiparación? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Alguien tiene idea de lo que estoy hablando? ¿Pudieron leer el texto? Hay 3 textos del material que de hecho... Es parecido, perdón, Sí, es parecido a lo que dice Saba en cuanto a no arbitrariedad. A ver, Martina. Yo tuve la cátedra con Saba, entonces en el tema de igualdad nos trataron con diferentes casos el tema de no arbitrariedad al principio y después como se dan cuenta que no sirve ese término, ese principio, y se usa el de no sometimiento. Eso tiene que ver, pero Nino no está hablando de lo mismo que refiere... O sea, está hablando de lo mismo... Eso preguntaba. Está hablando, es lo mismo, pero sí, tiene mucho que ver, Martina, eso es lo que vamos a hablar después. Está bien lo que Es que se sostenés. busca equiparar a todos en el bien que se considera relevante, ¿no?
como por ejemplo que Exacto. todos tengan... Exacto, Madalí. Cuando Nino, muy bien, cuando Nino habla de igualdad como equiparación, la equiparación refiere a la igualdad, siempre es relativa. Cuando uno habla de igualdad, siempre está comparando con algo, ¿está bien? La igualdad es comparativa. Yo soy igual a otro. ¿Por qué? Porque me comparo a otro. Dos situaciones son iguales. ¿Por qué? Comparo dos situaciones diversas a ver cuáles son los aspectos relevantes disímiles y cuáles no. Entonces, el principio de igualdad como equiparación va a esta característica de la igualdad como igualdad como comparación. Y esto lo que dice es, bueno, hay un valor relevante, ¿está bien? Y entonces, la igualdad como equiparación es que analizo cómo están cada uno de los sujetos o cada uno de los colectivos respecto de ese aspecto relevante, ¿está bien? Por ejemplo, Nino dice, la igualdad como equiparación debe ser irrestricta en lo que se refiere a participación política. Todos debemos valer un voto. Nadie puede no tener un voto. El aspecto relevante es cuánto vale cada uno para la toma de decisión. Ahí Nino plantea, bueno, en este aspecto, el principio de igualdad que tomamos es un principio de igualdad como equiparación, que todos sean iguales respecto de este valor, del valor voluntad en la toma de decisión. La igualdad como equiparación tomo un valor, ¿está bien? Puede ser cualquier otro también, y comparo con qué nivel de aproximación, qué nivel de lejanía o cercanía tenemos cada uno con esos valores. Otros, también refieren que la igualdad como equiparación se debe aplicar a los bienes primarios. ¿Está bien? ¿Qué son los bienes primarios? Los que nos garantizan mínimamente la vida. Vivienda, vestimenta, alimento. Bueno, dice, todos debemos estar equiparados respecto de esas dimensiones relevantes. Todos tenemos que tener que comer, todos tenemos que poder vestirnos, todos tenemos que poder habitar en un lugar sano y que nos garantice condiciones dignas de vida. ¿Está bien? Entonces, tomamos la igualdad como equiparación y eso garantiza además la igualdad en la toma de decisiones, porque si yo no tengo esos bienes primarios, no puedo participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones, ¿está bien? Entonces, otros, por ejemplo, como Nino, también refieren de que, bueno, hay valores primarios, ¿está bien?, respecto de los cuales debe aplicarse el principio de equiparación. Y acá, de vuelta, volvemos a lo que habíamos visto en la clase pasada respecto del valor epistémico, esto de también la igualdad en general, pero la igualdad como en equiparación también en particular, refiere a dotar de valor epistémico, o sea, dotar de contenido, ¿está bien?, de condiciones que garantizan la validez de la decisión final. O sea, para garantizarse, como vimos dentro del concepto, ¿está bien?, de Nino, respecto de cómo deben ser tomadas las decisiones, de que la mejor decisión posible es una decisión imparcial, ¿está bien? Si todo esto fuera cierto, que yo no estoy tan convencido de que esto sea así, ¿está bien? Para que lograr una decisión imparcial necesitamos que todos participen de la discusión, necesitamos que todos tengan igualdad en esa discusión, en la toma de decisión, con lo cual garantizar equiparación respecto de todo lo que hace a las posibilidades de participar de esa discusión y de ese autogobierno, garantizan ese valor que le damos a esa forma de toma de decisiones, que es lo que Nino llama valor epistémico, ¿está bien?, porque le da un mecanismo para testear, para controlar que se cumplieron esas condiciones, ¿está bien?, de que la decisión final va a tener mayores niveles de imparcialidad que si no hubiéramos tomado esos recaudos. ¿Me siguen hasta acá? ¿O estoy siendo confuso? ¿Sí? Bueno. Y el otro entendimiento, como decía Martina, del principio de igualdad es el de no explotación, que es el que trata Saba en su texto, que es uno de los textos, si quieren, fundamentales. A mí es el texto que más me gusta de esta
de esta clase, y creo que es el texto fundamental para esta clase, de desigualdad estructural, en donde lo que refiere al principio de no explotación es que, ¿a qué refiere? A que el Estado puede utilizar, o sea, puede hacer un trato diferente siempre y cuando siempre y cuando pueda justificar ese trato. Lola, ¿vos querías decir algo? Sí, que puede ser que es como que no trata de algo más individual, de tratar a uno como igual, sino más general, de que hay grupos que están como sometidos estructuralmente a desigualdades, como, no sé, la comunidad LGBTIQ+, las mujeres y demás. Creo que era por ahí. Exacto, acepta que todos somos diferentes, entonces la idea de que el Estado puede aceptar ese trato, o sea, puede tratarte diferente para que cuentes con la misma igualdad que la otra parte, Claro. y justificar ese trato con un criterio supuestamente razonable con diferentes cosas. Buenísimo, buenísimo. Y un poco Pero, también lo que habla sí, el antes. texto es que, no, un poco lo que habla el texto también es que eso, como esas discriminaciones positivas que por ahí se pueden hacer ante determinados grupos sociales que fueron históricamente excluidos, es como que va a tener resultados sociológicos valiosos, creo que decía Nino, para esos miembros, y que en definitiva eso afecta de forma positiva a la democracia. Bien. Bueno, veo que por lo menos algunos vienen leyendo, vienen bien con las lecturas. Me alegra, está bien. Efectivamente, el principio de no explotación, luego Saba lo va a usar para fundar esta visión estructural de la igualdad, está bien, pero a lo que va un paso mucho antes, varios pasos antes de lo que ustedes ya desarrollaron, el principio de no explotación lo que viene a poner de resalto es que los hombres no fueron hechos para servir a otros, está bien, que todos debemos estar libres de ser explotados de otros, está bien, esta idea la expresó, como bien sostiene Saba en su texto, Moreno, en los comienzos de la Revolución de Mayo, está en los textos de Locke, está bien, está en los textos de Kant, cuando en su segundo imperativo dice que todos debemos ser tratados como fines en sí mismos y no como objetos de otros, ¿está bien? Y llega a su punto máxime en Marx, ¿está bien?, que plantea la explotación sistemática de los trabajadores por parte del capital, ¿está bien? Entonces, esta idea de no explotación está unida a la idea de libertad y la idea de libertad individual y la idea de autogobierno colectivo, mucho más que la idea de igualdad como equiparación. La igualdad como equiparación viene a ser más como las precondiciones para ese goce de la libertad en forma igualitaria, y la no explotación lo que viene a poner el centro es en esta idea de que todos debemos estar libres de influencias externas de tal manera de no estar condicionados, ¿está bien?, explotados por otros, ¿está bien? Y que si el bien principal para el liberalismo, ¿está bien?, que es un problema que tiene el liberalismo a su vez, luego, en su desarrollo, si el bien principal que pretende garantizar el liberalismo es la libertad, ¿está bien?, esa libertad no puede ser cercenada a nadie. Esa libertad debe ser garantizada a todos por igual, ¿está bien? Entonces, y ahí va a haber una vertiente del liberalismo que se va a llamar liberalismo igualitario, en donde está Nino, ¿está bien?, que va a discutir con las corrientes tradicionales del liberalismo, que son más de cuño individualista y no son tan sensibles o no son para nada sensibles. Hoy estaría enmarcado esa idea de liberalismo en la idea de neoliberalismo, ¿está bien?, en donde para maximizar la libertad se avala de que esa libertad se vea en términos individuales, y entonces algunos sean inmensamente libres a costa de que muchos otros, millones, no tengan absolutamente nada de libertad. Bueno, eso, si lo que en realidad nos importa es la libertad, nos tiene que importar la libertad del colectivo, no nos puede importar la libertad de algunos, ¿está bien? Entonces, si nos importa realmente la libertad, tenemos que estar comprometidos con una idea de no explotación, que no atenta contra la libertad, que algunos tengan tanta libertad para explotar a otros y anular la libertad de otros.
Entonces, y ahí es donde se interrelacionan la libertad y la igualdad. Porque si queremos, si nos importa la libertad de todos, está íncita en esa idea de la libertad de todos, la idea de que todos gocen de igual cantidad de libertad, maximizando siempre que sea la mayor cantidad de libertad posible, que haga convivible esas distintas libertades. Y ahí se inserta esta idea que vimos en la clase pasada de Mill, de que el límite de esa libertad de cada uno sea el principio de daño, y después, bueno, cada corriente va a establecer algún límite distinto, ¿está bien?, hasta dónde va esa libertad para que, a su vez, esas distintas libertades puedan florecer en igualdad, y que una libertad no se coma a otras libertades. ¿Me siguen hasta acá? Díganme si soy oscuro, si no se entiende, o si alguien quiere opinar algo. Esto, como todo lo que trabajamos en ciencias sociales es opinable, ¿está bien? Esto no hay nada, ninguna verdad revelada, ¿está bien? Ni ninguna verdad absoluta. Bien. Entonces, ¿qué plantea Nino? Que es el gran aporte que hace Nino al constitucionalismo argentino, y que además de que decían que era una excelente persona, engrandece la tragedia de su muerte temprana a los 50 años. Lo que planteaba Nino es que, justamente, si nosotros vamos a ver la Constitución a partir del artículo 19, si lo que nos interesa es principalmente garantizar el autogobierno colectivo y garantizar la autonomía individual, bueno, el principio de igualdad es consustancial con esos dos valores, porque lo que tenemos que garantizar justamente es la igualdad, autonomía personal de todos, para que todos sean igualmente plenos y todos puedan participar del autogobierno colectivo. Y ahí vamos después a discutir respecto de qué es lo que hay que repartir iguales. Ya vamos a ver, Rawls, por ejemplo, y Dworkin dicen que hay que garantizar los bienes primarios en forma como equiparación, salud, vivienda. Sen va a hablar de las capacidades, que hay que capacitar a todos en igualdad de condiciones, y Nino va a decir que lo que hay que garantizar son los medios necesarios para desarrollar los planes de vida de cada uno. Y para garantizar esos medios, está bien, de que cada uno tenga los medios suficientes para llevar a cabo sus planes de vida, no es suficiente con que el Estado omita conductas, no es suficiente con un principio de autonomía personal del artículo 19, con un Estado que garantice únicamente ese ámbito de reserva a acciones desarrolladas en el ámbito social, sino que también se requiere que el Estado tome acciones positivas. Cuando hablamos de acciones positivas no hablamos solo de igualdad, hablamos de autonomía. Por eso, de hecho, el examen lo cortamos después de igualdad, para que ustedes puedan desarrollar en conjunto las ideas de libertad, autonomía personal e igualdad, ¿está bien? Porque nosotros las vemos como consustancialmente relacionadas y unidas, ¿está bien? Sería imposible para nuestra concepción ver a la autonomía por un lado y la igualdad por el otro, ¿está bien? No hay forma para esta concepción de la democracia y esta concepción de la libertad, verlas por separado. Entonces, esto es como un primer módulo, si quieren, más teórico. Quiero consultar si hay alguna duda hasta acá. Ahora nos vamos a meter con la regulación constitucional en concreto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Digo, para esto, y una cosa que quiero que quede bien claro siempre. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en esta primera parte, es explicitar un marco teórico, ¿está bien? Es explicitar las ideas que están detrás de lo que pensamos, detrás de cómo interpretamos después la Constitución. No es la verdad, ¿está bien? Cada uno puede tener la posición que quiera. Lo que está bueno, o lo que nosotros consideramos que es correcto, es explicitar estas concepciones. Entonces, por eso las explicitamos nosotros, a los fines de que se entienda. ¿Por qué después vamos a decir que el artículo 16 debe ser leído de tal manera? ¿Está bien? Porque el artículo 16 se puede leer de muchas maneras. No es cierto que solo pueda ser leído como nosotros proponemos que sea leído. De hecho, ahora vamos a ver las distintas formas de leer
el artículo 16, y de hecho cómo lo ha leído la Corte a lo largo de la historia. Entonces, lo importante es que ustedes empiecen a tener claro, empiecen a construir, que no termina nunca esta construcción, de cuáles son las ideas y cuáles son los fundamentos y en qué corrientes filosóficas se encuentran cada una de las intuiciones que en principio uno tiene y después uno va desarrollando y articulando con mayor grado de profundidad. ¿Está bien?